Muy buenas tardes, hermanos. Aquí continuamos con nuestro estudio de Mateo. El día de hoy vamos a ver el capítulo 24. Sean todos bienvenidos y pues dispongamos nuestro corazón para, para escuchar la palabra del Señor y ver qué Él nos tiene que hablar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque siempre estás, sin duda alguna, Señor, tratando nuestro corazón con muchas cosas, Señor, y que tú nos anuncias muchas cosas, Señor, que aún están por venir con el propósito, Señor, de que nosotros estemos en paz, que estemos en calma, que mantengamos esa confianza en ti, Señor. Yo te ruego poder transmitir tu palabra de una manera viva y eficaz, Señor, así como es ella, Señor, y que también mis hermanos podamos todos juntos entrar en esa confianza de que todo siempre está bajo tu control. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos como siempre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando es establecido como Rey en nuestro corazón, todos los que le hemos recibido, pues Él siempre va a estar peleando por nuestro derecho de conocer la verdad y de permanecer en la verdad, que es el Señor Jesucristo, aún muchas veces a pesar de nosotros mismos. Y en esto se basa la teología cristiana, en conocer al Señor Jesucristo en la mayor profundidad posible y que todas las enseñanzas que nosotros vemos en su palabra, cómo era Él, nos sirvan a nosotros como ejemplo para poder seguir sus pasos y cada día parecernos más a Él, porque como cristianos siempre el llamado de la palabra es a que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y sin duda alguna cada uno de nosotros se irá siendo tratado en diferentes áreas para este mismo fin. Y hablando de la teología cristiana, fíjese que dentro de la teología cristiana hay una rama que es la escatología. Esta rama de la escatología se dedica a más precisamente a estudiar los hechos o las profecías de los últimos tiempos. Y precisamente dentro de esta escatología es que vamos a ver en este capítulo 24, uno de los más, sin duda alguna, complicados de interpretar, pues tiene muchas profecías y muchas cosas que el Señor Jesús dejó por escrito para que nosotros las conociéramos y anduviéramos siempre en la verdad, apercibiéndonos siempre de esa verdad. Y vamos a empezar a dar lectura al capítulo 24 de Mateo en el versículo 1 y dice arriba, Jesús predice la destrucción del templo. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señor Jesucristo ya había pasado todo el día en el templo desde su entrada a Jerusalén, ya había denunciado, primero había tenido este debate con los fariseos, los saduceos, los herodianos, había denunciado ya a los fariseos, les había dado ya algunas parábolas para mostrarles cómo era el reino de los cielos y ahora ya va de salida del templo y los discípulos aprovechan para querer mostrarle toda la magnificencia del templo, que era una construcción pues muy bonita, que era algo que a ellos los tenía, que les daba cierto orgullo, por así decirlo, el ver esa gran construcción, que este no es el primer templo, como muchos de ustedes deben de saber, fue el de Salomón, el cual fue destruido por los babilónicos y saqueado totalmente, y después de su exilio de Babilonia, pues al llegar Zorobabel empieza la reconstrucción del templo. Y ya en este tiempo Herodes el Grande ya había hecho el templo ya como un complejo más grande, ya donde había pues estaba todo digamos más estilizado, ya mucha gente venía de fuera para observar el templo, aunque muchos de los judíos decían que no era tan bonito como el primer templo de Salomón. Entonces cuando el Señor Jesús les da esta noticia a los apóstoles, a los discípulos, de que este templo iba a ser derribado, pues es algo que sin duda alguna cimbró su corazón, pues ellos le tenían, pues digamos así, un afecto, un orgullo de ver esa construcción. Y esto sucedió en el año, la destrucción del templo profetizada aquí por el Señor Jesucristo, esto sucedió en el año 70 después de Cristo, que el 70 en la escatología pues es un número bastante significativo, pues vemos las 70 semanas de Daniel, etcétera. Y sucede en el año 70 después de Cristo,
cuando el emperador Vespasiano manda a su hijo Tito para que quitara, para que suprimiera una revuelta que se había dado de un grupo radical que se hacían llamar los celotes. Estos celotes eran más del norte, hacia arriba, hacia donde está Judea y toda esa zona, y tenían muchísima gente que era adepta a ellos, que simpatizaban con su ideología. Su ideología estaba basada en recobrar la gloria de Jerusalén, de todo Israel, pero en las armas, en sublevarse a las armas. Y esto hicieron en este tiempo, en donde se atrincheraron allí, en todo lo que fue este complejo ya creado por Herodes, en donde había 3 murallas, y dice que Tito junto con su general, esto lo vemos en las crónicas de Flavio Josefo, pues llegaron y con toda la artillería y con todos sus ingenieros, etcétera, etcétera, comenzaron a traspasar muralla tras muralla, y fue una masacre total, también en parte porque el grupo de los celotes, en esta forma de hacer las cosas, pues quemaron todo el grano que había para evitar que la gente tuviera la oportunidad como de querer rendirse. O sea, ellos iban hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces dice las crónicas de Flavio Josefo que Tito les daba permiso a sus soldados de que cada día crucificaran alrededor de 500 de los disidentes, hasta que llegó un punto, porque este sitio duró meses, en donde ya no había ni cruces ni lugar en donde poner a tantos cuerpos. Fue algo tremendo. Y aunque Tito no tenía esta intención de destruir el templo, pues cuenta esta crónica que uno de los soldados suelta una tea, se expande el incendio, luego los demás siguen, Tito quiere pararlo, no le obedecen, algo muy extraño en los soldados romanos, que eran reconocidos por su alta obediencia, pero no los pudo parar, y comenzó a incendiarse todo, el templo y la ciudad. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra del templo, porque al estarse incendiando el templo, pues todo el oro que había, todas las cosas hechas de oro y muchas cosas que había recubiertas de oro, pues se derretían y caían en las piedras. Entonces, ya cuando termina la batalla, los soldados romanos trasladan literalmente esas piedras que estaban bañadas en oro, y sí, no quedó piedra sobre piedra de ese segundo templo. Y esto vemos que a los discípulos les causa cierta, digamos así, pues inquietud, tanto que en el siguiente capítulo se acercan a preguntarle al Señor, pues qué señales va a haber del fin, porque para ellos el decirle que el templo iba a ser destruido significaba que ya era el fin de los tiempos. Entonces ellos ven todas las cosas como que como que van a acontecer ya de una forma muy rápida. Entonces vemos aquí en los versículos que siguen, dice, señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces vemos cómo el Señor Jesús les acaba de profetizar esto del templo. Ellos hacen esta pregunta. Y el Señor Jesús, pues lo que les quería decir en el templo era de que nada de las cosas materiales valía la pena, porque cualquier cosa que tengamos, pues ninguna nos vamos a llevar. Y obviamente esto nos recalca a nosotros que es mejor ocuparnos en las cosas espirituales que en las materiales, y dándole esa relevancia y esa importancia de vida a las cosas de Dios. Y entonces el Señor responde esta pregunta. No es algo que Él propiamente haya estado enseñando, sino que se lo responde al ver en ellos esta situación de, pues que les causó cierto desasosiego. Y vemos en estos versículos que acabamos de ver muchas profecías. Mire, dentro de la escatología existen 4 corrientes, pero 2 son las que son como más prominentes, que son los preteristas y los futuristas. Los preteristas consideran que todas estas profecías, a excepción de la segunda venida de Cristo y del rapto o arrebatamiento de la iglesia, ya pasaron en otro tiempo. Y los futuristas consideran que todas estas profecías serán para un tiempo futuro todavía. O sea, que ya van a ser señales y ya que van a ir marcando el fin de los tiempos. Sin embargo, vemos aquí cómo muchas de ellas, pues en realidad han pasado, pasan y pasarán. O sea, y ahí es donde vemos la omnisciencia del Señor Jesucristo ya como Dios, porque, por ejemplo, una de las señales más distintivas, pues es que iban a aparecer falsos cristos. Entonces, esto lo vemos ahí en los versículos del 4 al 5 y del 23 al 24. Ahora, falsos cristos aparecieron, por ejemplo, antes de 146 años de que nuestro Señor Jesús estuviera antes de Cristo, apareció uno que se encontró en los escritos de los antiguos fariseos, que le llamaban el maestro de justicia. Y este, según era un Mesías enviado por Dios, y creen que él fue el fundador de la secta de los esenios, una secta que habitaba a los alrededores del Mar Muerto. Entonces este fue, digamos, un falso Mesías antes de la llegada del Señor Jesucristo. Ahora, en nuestros tiempos también existen. Hay gente que se ha autoproclamado Cristo. Por ejemplo, en Siberia tenemos un hombre que fundó su propia iglesia en el año 91, de nombre Sergei Torov, y él se autoproclamó como un Cristo. Es algo muy interesante, aunque lo arrestaron ahora en septiembre del 2020, pues por muchos actos de violencia y muchas cosas que después denunciaron todos sus seguidores. Y también en China, fíjense que hay una persona que también dice que es Jesucristo, que es la reencarnación de Jesucristo en una mujer. Y ella también funda su iglesia también en los mismos años de los 90, y esta persona tiene millones de seguidores alrededor del mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, ¿qué es lo que el enemigo trata de hacer al estar sacando un Cristo acá y un Cristo acá? Pues desacreditar la fe. Desacreditar la fe y llevar al hombre a un estado de degradación, ya en donde ya está adorando prácticamente todo. Y usted lo sabe, seguramente hay muchas filosofías en nuestros tiempos que afirman que todo es Dios. O sea, que aquel vaso puede ser Dios, que esta mesa puede ser Dios, que uno mismo lo puede ser. Entonces vemos cómo todo esto se está llevando ya a un extremo en donde ya se está viendo como algo normal. Y cuidado de alguien que diga algo, porque pues ellos están en su derecho de creer esto o aquello. Entonces, ¿qué es lo que está aquí haciendo el antimesías? Preparando el tiempo cuando él
cuando Él se siente en aquel trono, en donde va a querer ser adorado. Que esto lo vemos ya en el Apocalipsis. Ahora imagínense si las personas están dispuestas a adorar cualquier cosa o a cualquier persona, ahora que se levante este antimesías que según la Biblia va a hacer prodigios y va a tener cierta sabiduría demoníaca, etcétera, y va a hacer milagros, obviamente lo van a ver todavía más encumbrado. Y este es su propósito al desacreditar la fe, que la gente vaya desviándose de la adoración a Dios de tal manera que cuando Él llegue sea bien fácil que la gente le rinda su adoración. Por eso dice que serían engañados aún si es posible los escogidos. O sea, la importancia de permanecer y conocer la verdad. Hace tiempo escuché un ejemplo que me gustó, que decían que las personas que se dedicaban a estar checando los billetes falsos, uno pensaría que conocen todos los billetes falsos que existen en el mundo para poder detectar cualquier tipo de error o cualquier tipo de falla que tuviera en su hechura. Sin embargo, es todo lo contrario, o sea, se dedican también a conocer el original y el verdadero, que cuando encuentran uno falso les es fácil detectar que hay un error ahí. Entonces, la importancia de nosotros permanecer siempre en las escrituras para evitar que estas corrientes vayan a desviar nuestra fe hacia algo que no es. Porque usted y yo sabemos que el único que merece toda la honra y la gloria es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vemos también allí en esta segunda señal, por ejemplo, en donde habla de guerra, pestes, hambre y muchas otras cosas, pues vemos que son producto muchas veces de las guerras y todas las cosas que conllevan. Y vemos que este tipo de cosas, las guerras, los levantamientos, pues han existido desde siempre. De hecho, pues en Sumer fue la primera guerra entre dos ciudades sumerias, y esta fue hace más de 2450 años. Este conflicto duró cerca de un siglo y obviamente tenemos la más cercana de nuestros tiempos, pues ahora que estamos viendo ya esta invasión rusa ucraniana, verdad que pues no sabemos exactamente cómo están las cosas, porque pues sabemos que los medios pues no, a veces no dan toda la verdad, porque pues ya están muy distorsionada la verdad allí. Entonces vemos cómo esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo, sin embargo sí se ha incrementado el nivel de conflictos y levantamientos que se están suscitando alrededor del mundo. Y otra cosa que también ha variado es la capacidad de destrucción. Es decir, antes una guerra pues era prácticamente a cuerpo y ahora ya la destrucción puede llegar a ser masiva. ¿Esto qué nos habla? Mire, esta estrategia de las guerras, sin duda alguna, es una de las cosas que más pone a cuestionar a la gente sobre la existencia de Dios. No sé si a usted, pero a mí sí me han llegado a decir, si existe Dios y esto, amor, etcétera, etcétera, ¿por qué permite la guerra? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite la destrucción? ¿Por qué permite esto? Y esto ha llevado a mucha gente a declararse ateo, a no creer en Dios. Entonces vemos la estrategia del enemigo alrededor de todo esto. Ahora, las guerras son de verdad un propósito de Dios de ninguna manera. De hecho, en el libro de Santiago vemos que nos dice pues en el capítulo 4 pues de dónde viene la guerra, precisamente de nuestras propias pasiones. No es algo que Dios esté avalando en ese sentido. Entonces nosotros sabemos que nuestro Dios no es el que está propiciando todo esto, sin embargo pues son cosas que van a venir y todo esto va a desencadenar sin duda alguna en el tiempo del Apocalipsis, en el capítulo 16, con la famosa guerra del Armagedón, en donde ya todos van a ir sobre Israel y pues ese ya va a ser como ya el epicentro, lo último de los últimos tiempos. Otra de las señales que nosotros vemos también es la persecución. Dice que se entregarán unos contra otros y vemos como en los versículos 9 al 14 y vemos como la persecución contra los cristianos pues empezó también desde el año 69 después de Cristo por este emperador, disculpe usted, Nerón, en donde pues él comenzó a perseguir de una manera frenética a los cristianos y les propinaba diferentes tipos de tortura. Ahora en nuestros tiempos, y aún no lo estamos viendo como va a ser quizás, pues ya va a haber una persecución, como bien nos comentaba una vez nuestro pastor, conforme a derecho, en donde ya van a ir
haciendo más, ponderando más el derecho de ciertas facciones o de ciertos grupos de personas sobre las nuestras, porque nosotros pues creemos otras cosas basadas en las cuestiones bíblicas, en lo que es Dios, y pues eso va a ir haciendo que a nosotros nos vean quizás como podría, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como personas como religiosos, como que no aceptamos la forma en la que se está manejando el mundo. Y nosotros sabemos que lo hacemos porque tenemos un temor a Dios. Y nuestro temor no proviene de los hombres. Y quizás en algún tiempo, tal vez no ahorita, pero quizás en algún tiempo vaya a haber decisiones importantes, tal vez, y sanciones que se quieran aplicar. Pero nosotros por eso debemos de mantenernos firmes hasta el final, como dice el Señor Jesús, mantener, porque el que permanezca hasta el fin será salvo. Ahora, no significa esto, el permanecer hasta el fin significa que hemos tenido la salvación desde que Cristo está en nuestro corazón. Esto es algo tremendo, hermanos. Definitivamente el sello del Espíritu Santo en nosotros y el nosotros estarnos alimentando de la verdad y conociendo la verdad nos va a llevar de una manera sobrenatural a permanecer aún en medio de un mundo corrompido y de pruebas tremendas que se nos puedan venir, pero es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar. Y aún dice que cuando tengamos que presentar delante de las autoridades defensa, el mismo Espíritu va a hablar y va a decir lo que tenemos que, nos va a ir diciendo lo que tenemos que decir. Otra de las señales que vemos aquí es la profanación del templo, que esto viene en el capítulo de Daniel, en el versículo 12. Y esto muchos le dan también esta referencia a algo que sucedió 168 años antes de Cristo, que fue cuando Antíoco Epífanes, este gobernante, entra en el templo y lo profana el templo de Jerusalén, haciendo allí el sacrificio de un cerdo que era un animal inmundo para los judíos, y obligó a los sacerdotes a comer de esto y a toda la gente, so pena de muerte, y algunos cuantos que lograron escapar, de que si no estaban en esta cuestión de si no también ellos estaban aceptando todas las cosas que él estaba haciendo que eran incorrectas, pues los mataban. Y una de las cosas que también hizo fue que puso la estatua de Zeus, un dios griego, allí en el lugar santo, y hizo que muchos la adoraran. Entonces, muchos han visto una referencia en esto a la profanación del templo, pero el Señor Jesús lo menciona porque es algo que también va a suceder. Usted sabe que ahorita en los judíos, después del año de 1948, cuando regresaron a Jerusalén, a su país, a su ciudad, ellos están planeando ya esta nueva reconstrucción del templo. Entonces, incluso hay un lugar que se llama el Instituto del Templo, en donde exhiben piezas que ellos han hecho, que son como las antiguas que habitaban en el tabernáculo, y esto no llega allí. Ellos ya tienen planos para la reconstrucción del templo y muchas cosas que ya tienen planeadas, tienen patrocinadores, donativos, etcétera, etcétera, porque en realidad los judíos quieren volver a establecer el templo. Ahora, si usted no está muy informado, pues como sabe, esto es una imposibilidad, ya que en este momento, ya que justamente donde debería estar construido el templo, pues está ahorita la mezquita de Omar. Y esta mezquita pues es uno de los grandes sedes de los musulmanes. Entonces pues esto consideraría una guerra pero tremenda, porque pues imagínense, o sea, es de hecho de ahí parte muchos de los conflictos que se están viviendo en Medio Oriente, pero en algún momento bíblicamente esto va a suceder. Eh, eh, se están ya, digamos así, de una forma poniendo los cimientos porque esto va a suceder en algún momento porque está bíblicamente profetizado. También vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor Jesús dice que si los días no serían acortados, pues nadie podría ser salvo, y vemos este tipo de alteraciones en el tiempo. Y fíjese que justamente respecto de eso estaba leyendo un artículo en donde unas personas que se dedican a tener allí los relojes atómicos bien cronometrados estaban diciendo que la rotación de la Tierra se ha ido incrementando de tal manera que ahorita por día
Desde el año 2020, en el mes de junio se registró el día más corto por milisegundos y ahorita ya se ha batido ese récord 28 veces, de tal manera que ya prácticamente es un segundo el que dura menos la rotación de la Tierra, el que dura menos el día. Entonces vemos estas cuestiones naturales que están pasando alrededor de nosotros y cómo en verdad se siente, hay un sentir de que el tiempo de verdad, los días como si fueran acortados. Y esta también es una profecía del Señor Jesús. Ahora, todo esto, ¿qué es lo que podemos ver? Hay un entramado más allá en donde el Señor Jesús no solamente está dando estas señales acerca del fin, sino que también está aquí mostrando la estrategia del enemigo que se está operando ya en el mundo, como vemos desde hace siglos, porque en su momento todas estas cosas lo que van a llevar a conclusión es al anticristo. O sea, todas estas cosas que estamos viendo, lo único que está haciendo es desviar de la fe a cada uno de nosotros y se van dando porque va a tener como culminación aquel día en que el anticristo se presente, la gente lo adore y sabemos todo aquello que va a suceder, pues está en el Apocalipsis. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué nos queda? Estar atentos y velar. No dejarnos guiar porque alguien diga una fecha, porque alguien diga esto, porque una de las cosas que los creyentes debemos de tener es estar quietos y esperar en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y aquí a continuación precisamente habla de esto de la venida del Hijo del Hombre y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Y aquí tenemos una declaración que sirve precisamente para poner un buen fundamento. Nadie sabe el día ni la hora en la que el Señor vendrá. Estas son cosas que el Señor dejó escritas para que no ignoremos las maquinaciones de nuestro enemigo y que no nos agarre dormidos, por así decirlo, como en los tiempos de Noé, en donde todo se aparecía, o sea, ya estaban tranquilos todos, llega el diluvio y nadie se da cuenta. ¿Qué es lo que planea hacer el anticristo? Ir normalizando todas estas conductas para que en el día en el que él se siente, si puede, engañar a parte de los escogidos y obviamente a toda la gente que pues no tiene a Cristo en su corazón. Entonces notamos aquí estos eventos. Aquí en este pasaje podemos observar algo y es algo que es interesante de ver y que usted como iglesia y yo tenemos que tener en consideración y como doctrinas firmes. Que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento rapto de la iglesia pues son dos cosas totalmente diferentes. Esto lo digo porque aún entre cristianos a veces no sabemos diferenciar estas dos cosas. Entonces, mire, el arrebatamiento de la iglesia o rapto va a suceder un día que nadie sabe, es un hecho inminente, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, esto lo cuenta en Tesalonicenses, nadie puede predecir ni saber el día, no. Y entonces el Señor Jesús se lleva a los suyos en las nubes, se viene por su novia, viene por nosotros. Y en la segunda venida de Cristo ya viene
con nosotros, con su esposa la iglesia. Entonces son dos hechos totalmente distintos. En el arrebatamiento Él nos espera en las nubes, Él no toca la tierra, nosotros somos arrebatados con Él, y cuando vengamos en la segunda venida de Cristo, que se considera por las profecías que va a ser en este tiempo del Armagedón, el Señor Jesucristo toca la tierra justamente en donde está diciendo estas palabras, en el Monte de los Olivos, en donde comenzó su ministerio al principio dando las bienaventuranzas, en donde da estas señales antes del fin, destramando esta estrategia y haciéndonos ver un poco más allá, esta estrategia satánica para mantener adormecido a lo más posible a la humanidad, incluso si se pudiera los escogidos, o sea, por eso la importancia de estar siempre velando en el Señor. Y entonces toca el monte de los olivos, allí pone su pie y nosotros venimos con él. Entonces son dos hechos totalmente diferentes que sí es importante que como iglesia los conozcamos y abundemos si aún no estamos muy firmes en lo que significa. Entonces ahí este pasaje de eso nos habla, de la venida del Hijo del Hombre, y hace alusiones también a ese momento en el que pueden estar dos juntos y uno será llevado y el otro no, ¿verdad? Ahí porque sabemos que esta cuestión de la salvación es personal. Por más que nosotros pues podemos predicar, podemos testificar, dar testimonio, pero la salvación es personal, de ahí la importancia de la oración por todos aquellos que no hayan recibido al Señor. Y termina el Señor con la fidelidad en el servicio, dice así en el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sin duda alguna, como le decía, este entramado de la estrategia del enemigo es para que la gente se desespere, y eso lo vemos ahora abundantemente, y sobre todo han salido a raíz de todas estas situaciones de guerras, de pandemia, etcétera, mucha gente que ha firmado incluso fechas, que haciendo diferentes cálculos ha firmado fechas, ha firmado tiempos. ¿Y qué va a pasar cuando estas profecías, por así decirlo, no se cumplan? Porque como le repito, nadie sabe el día ni la hora. Pues la gente se va a comenzar a desesperar. Va a haber muchos que quizás se van a sentir desilusionados. Va a haber muchos que van a comenzar a menguar, si ya de por sí, después de todos estos acontecimientos, por ejemplo en la pandemia y en tantas cosas, mucha gente ha menguado de su fe. Espero que usted no sea uno de ellos, pero si estamos en esa posición, usted o yo, pues es un buen momento todavía de afirmar, aún tenemos tiempo. Mientras haya vida, hay la esperanza de afirmarnos en la fe y de seguir adelante, y esto es lo que nos quiere decir el Señor Jesús. Mantengámonos firmes en el servicio, en esa fidelidad y en esa espera de Cristo. Le quiero compartir algo. Una de las cosas que vemos cuando vemos estos relatos de los apóstoles, incluso el apóstol Pablo, que es quien trata el rapto o arrebatamiento de la iglesia, es que ellos consideraban que ellos iban a estar presentes ese día, que les iba a tocar a ellos, y esa era una señal inequívoca de que todos los días estaban esperando el regreso del Señor. No les tocó como generación, pero este tipo de actitud es lo que nos hace ver que una persona está firme en el Señor, que nos levantamos todos los días y pensando, quizás hoy venga mi Señor por mí, así que hoy voy a hacer lo mejor posible cada día para parecerme a Él, desde todas las cosas que hago. Entonces vemos aquí cómo esta fidelidad es la que va a marcar a los hijos de Dios durante todo este tiempo de espera. Cuando leí este pasaje me recordé, no sé si usted haya tenido oportunidad de ver, es una historia verídica de un perrito cuyo vínculo con su amo lo llevaba a que cada día lo acompañaba hasta una estación del tren, a que su amo tomara su transporte, y ella sabía la hora en la que su amo regresaba, y todos los días iba a recibirlo justamente a la misma estación del tren. Esta es una historia real de un perrito en Japón,
creo que su nombre era Hachi. Y entonces el amo muere allá en su trabajo y nunca regresa. Pero este animalito todos los días iba y se sentaba ahí en la misma estación, de tal manera que toda la gente lo conocía y les daba cierta ternura ver aquella pasión con la que el animalito estaba esperando el regreso de su amo, aunque pues nunca regresó porque había fallecido. Y hasta el día de hoy creo que le erigieron una escultura allí para recordar esa fidelidad de ese animalito. Y cada que yo veo esa película, pues siempre me salen las lagrimitas. No sé usted si la haya tenido oportunidad de ver, ha habido varias versiones, pero la historia es la misma. Me salen las lagrimitas y siento en mi corazón esa ternura por ese animalito y esa fidelidad tan grande de esperar diariamente a su amo durante años. Cambió su entorno, cambió tantas cosas y lo esperaba en el frío, lo esperaba en el calor, lo esperaba con hambre, lo esperaba cuando le regalaban algo, todo el tiempo lo estaba esperando. Y sin duda alguna, pues a veces los animalitos nos dan ciertas lecciones, ¿no es cierto? Como nosotros estamos esperando a nuestro Señor en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la prueba, en todas las cosas. Nosotros siempre debemos de tener también esa expectativa de que nuestro Señor un día va a volver por nosotros y no descuidar nuestra fe en ningún sentido. Ver todas estas cosas, pero no para angustiarnos, asustarnos ni nada, sino para no ignorar las maquinaciones de Satanás y cómo ya está llevando las cosas hasta cierto límite porque está preparando ese día. O sea, Satanás sabe que no puede con el Señor es más poderoso que cualquiera, Él es todopoderoso, pero sabe que si puede engañar y llevarse, ahora sí, y caiga en condenación la mayoría de las personas, Él lo va a hacer. Entonces, de ahí la importancia de mantenernos siempre en la fidelidad, de mantenernos siempre en la expectativa, que desde que nos despertemos por la mañana, no sabemos si el Señor venga hoy o mañana, pero nosotros hacer todo lo que tenemos que hacer, que nos marca la palabra de Dios para cada día ir pareciéndonos más a Él, esforzándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que, estas son las últimas palabras prácticamente, bueno, después habla las parábolas, pero esta es la imagen escatológica que Él da, como esperen, no se preocupen, van a venir muchas cosas sobre ustedes, probablemente muchos de nosotros estemos pasando por pruebas difíciles, pero no se preocupen, yo tengo todo bajo control, ustedes esperen, espérenme y cada día consagrense más a mí, al servicio suyo, porque somos sus servidores. Así que el Señor pues los bendiga y nos vemos la siguiente semana, si Dios nos permite, con un estudio más.